Buenas noches, mi nombre es Kevin Kong, abogado por la Universidad de San Martín de Porres y CEO y fundador de Lovox Academia Jurídica. El día de hoy les vengo a presentar el segundo capítulo de nuestro podcast, el deber de idoneidad. ¿Qué es el deber de idoneidad? El deber de idoneidad es la correspondencia entre lo que el consumidor espera frente a lo que efectivamente recibe por parte del proveedor. El artículo 18 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es lo que acabamos de citar, menciona que el deber de idoneidad es, para ponerlo en palabras mías, el deber de idoneidad es la relación que debe haber entre lo que el consumidor espera recibir y lo que espera recibir, digamos, se alimenta de la información que recibe por parte del proveedor frente a lo que efectivamente recibe el proveedor. ¿Ok? Ya decía Alfredo Bullard en uno de sus famosos artículos, que es El consumidor es un idiota. Él hablaba sobre que el deber de idoneidad y el deber de información son las dos caras de la misma moneda, en el sentido de que la idoneidad se alimenta de la información. Porque justamente lo que el consumidor espera recibir del proveedor se alimenta justamente de lo que el proveedor le informa al consumidor sobre las características y términos y condiciones del producto o del servicio que está adquiriendo o que va a adquirir, ¿no? Justamente ya hablábamos en una clase pasada, en una sesión pasada, sobre lo que se entiende sobre el derecho a la información al cual accede el consumidor. Y claro, este derecho a la información y esta información le genera al consumidor, para ponerlo de alguna manera, cierta idea de lo que está contratando. Entonces, la idoneidad es que el proveedor cumpla con lo que le está prometiendo al consumidor. Porque si lo ha ilusionado, por llamarlo de alguna manera, con las características y términos y condiciones de lo que está ofreciendo, entonces lo que él reciba tiene que parecerse mucho o ser igual, ¿no?, en la medida posible al producto o al servicio que está adquiriendo. Ahora bien, es importante también mencionar que existen diferencias entre el deber de información del proveedor, que justamente es lo que criticábamos en la sesión pasada, con el deber de idoneidad. Si bien es cierto, uno alimenta el otro, o sea, el deber de informar alimenta el deber de idoneidad, y nuevamente repitiendo las palabras de Bullard, son las dos caras de la misma moneda. Eso no quiere decir que sean lo mismo. Un deber es distinto al otro. El deber de información es que el proveedor cumpla con informar al consumidor respecto del producto o del servicio que está ofreciendo en el mercado, y que esta información cumpla también con las características que el código establece. O sea, que la información sea oportuna, sea relevante, de fácil acceso, que sea completo, que sea suficiente, ¿no? Entonces, estas características las tiene que cumplir el proveedor a la hora que le brinda la información al consumidor, porque, repito, también es un derecho del consumidor y es un derecho que tiene carácter constitucional, ¿no? Porque está reconocido en el capítulo económico de la Constitución, tal cual lo hablamos la sesión pasada. Bien, pero el deber de idoneidad es un deber distinto al de informar. Una cosa es, yo cumplo con informar al consumidor respecto de las características del producto o del servicio que estoy ofreciendo, y otra cosa es cumplir con proporcionarle al consumidor lo que justamente yo le ofrecí. Ahora, yo no sé si realmente el deber de idoneidad sea, como derecho del consumidor, algo necesario. Porque nuevamente volvemos al palabreo del código, ¿no? Si el código establece, oye, proveedor, por si acaso, tú tienes el deber, ¿no?, de cumplir con los derechos del consumidor, ya, con respetar los derechos del consumidor, porque es con quien tú coexistes en el mercado.
ello no quiere decir que, digamos, o mejor dicho, poniéndolo en otras palabras, el proveedor tiene el deber de respetar estos derechos del consumidor. Y si está como característica de los derechos del consumidor, el de la veracidad, de la veracidad de la veracidad de la información, entonces se entiende que lo que el proveedor debería de ofrecer al consumidor es lo que efectivamente le va a brindar, le va a dar, o sea, como producto o como servicio. Entonces, inclusive, ¿no? Recordando la sesión pasada, hablábamos inclusive de esta prohibición que establece el código al consumidor, al proveedor, de ofrecerle al consumidor información falsa que le induzca error. O sea, si ya tienes esta prohibición, que también ya es innecesario porque ya has establecido de manera clara cuáles son las características de la información a la cual debe acceder el consumidor, entonces el deber de idoneidad está ya de más. Sin esto, obviamente, recordando que ya hemos mencionado cuál es la diferencia entre el deber de informar y el deber de idoneidad. Lo que yo estoy tratando de explicar es que si ya la información como derecho del consumidor y ya como deber del proveedor ya está establecido claramente en el código, en sus características, entre la relevancia, la oportunidad, la veracidad de la información, entonces, ¿qué necesidad hay de establecer un deber de idoneidad? Si hay un deber de informar y la información tiene sus características, ya hay un deber o una prohibición, mejor dicho, de no brindar la información falsa, la idoneidad está de más. Porque ya la idoneidad se entiende protegida dentro de esta prohibición y dentro de este deber de informar. Claramente son dos cosas distintas, pero que también creo yo que ya está debidamente protegida la idoneidad de manera tácita en lo que vendría a ser las características del derecho a la información del consumidor. ¿Ok? El artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que el deber de idoneidad es responsabilidad administrativa del proveedor. Esto acompañado, por ejemplo, del artículo 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que también establece que el proveedor es responsable administrativamente de cualquier infracción que se le cometa al consumidor, salvo aquellas excepciones en las cuales se le libera de dicha responsabilidad. ¿Okay? Y que, por supuesto, el proveedor tiene todo el derecho de poder probar que encaja en una de estas eximente de responsabilidad dentro del procedimiento administrativo. ¿Ok? Y claro, claramente también el proveedor es, por sentido común, el responsable de esta idoneidad, si es que tenemos en consideración que la idoneidad se alimenta de la información. Entonces, ¿quién le da la información al proveedor, al consumidor? El proveedor. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del proveedor. Entonces, lógicamente también es, y se cae esto de Maduro, es el responsable administrativamente de cumplir con este deber de idoneidad. ¿Ok? Y por último, tenemos el tema de las garantías. El artículo 20 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Hasta acá debe quedar claro, o mejor dicho, queda claro que cuando nosotros hablamos de una idoneidad, y lo establece el código de manera clara, estamos hablando de la idoneidad del producto o del servicio que está contratando el consumidor al proveedor o que está adquiriendo, ¿no? El consumidor del proveedor.
Esto es la correspondencia entre lo que el proveedor me está ofreciendo con lo que me está otorgando. Claramente estamos hablando del producto, del servicio que yo estoy contratando. Ahora, el tema de las garantías es que las garantías expanden, por llamarlo de una manera, la idoneidad ya no solamente del producto o del servicio, sino que lo expanden a toda la, digámoslo así, a toda la experiencia del consumidor con el proveedor, ¿no? Y establece 3 tipos de garantías: la garantía legal, la garantía explícita y la garantía implícita. La garantía legal es aquella garantía que el proveedor le debería otorgar o ofrecer al consumidor, ¿ya? Porque existe una obligación legal de así hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está la ley de seguridad en los establecimientos comerciales. La ley de seguridad en los establecimientos comerciales indica que todo centro comercial debe contar, por ejemplo, con un botiquín de primeros auxilios. Y que dicho botiquín de primeros auxilios debe contar también a su vez con un personal que esté en turno que tenga los conocimientos necesarios en primeros auxilios. O sea, ya por ejemplo, la idoneidad ya no solamente se está limitando al producto o al servicio, sino que acá también se está, digamos, ampliando a que el proveedor, a la hora que vaya el consumidor donde el proveedor esté claramente alineado con todo lo que la normativa le exige. ¿Ok? Luego viene la garantía explícita. La garantía explícita son aquellas garantías que el proveedor le ofrece al consumidor de manera literal. Esto es, por ejemplo, en un contrato de consumo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de la compra de un vehículo. Cuando tú compras un vehículo, por ejemplo, está el tema de que por temas comerciales te ofrecen, por ejemplo, llevar tu carro al seguro, ¿no? A un seguro vehicular que te lo ofrecen por 1 año o 2 años de manera gratuita, que está ahí, digamos, dentro del pack que tú estás adquiriendo por comprar el carro. Digamos, es un tema comercial. Ya, esa es una garantía explícita, en el sentido de que el proveedor te está ofreciendo algo a ti, digamos, en un sentido comercial, ¿no? Como por ejemplo en el tema de una compra-venta de un vehículo. Y luego tenemos la garantía implícita. Pero antes de hablar de la garantía implícita, sí me gustaría que queden claro que el análisis que tiene que hacer el Indecopi sobre el tema de las garantías es de acuerdo a una jerarquía, estando claramente en la punta de la jerarquía la garantía legal. Luego de analizar la garantía legal viene la garantía explícita y por último la garantía implícita, o también llamadas garantías residuales. La garantía implícita como tal es una garantía que sirve, por así decirlo, para llenar vacíos. Si por ejemplo el proveedor no te ha ofrecido una garantía per se, entonces ahí el análisis del Indecopi debe ser allá. Como no te ha ofrecido una garantía, literalmente hablando, el proveedor, entonces acá vamos a analizar cuáles son las costumbres en el mercado para saber qué es lo que el consumidor espera del proveedor y saber si es que el consumidor, el proveedor está respetando dichas costumbres del mercado, por así decirlo. Entonces, la garantía implícita sirve justamente para eso, para llenar los vacíos que deja el proveedor. Siempre y cuando exista un vacío, un silencio del proveedor, ahí es donde va a entrar a tallar la garantía implícita. Les pongo un ejemplo. En la compra de un celular. Antes, cuando nosotros comprábamos celulares, el celular te venía en su caja con unos audífonos y con un cargador. Usualmente esa era la costumbre del mercado. Entonces tú cada vez que te comprabas un celular, esperabas ver que el celular te venga justamente con un cargador y un audífono. O te venían uno o dos, o te venían los dos en el mejor de los casos. Ahora ya no es así. Ahora ya te viene, cada día te viene con menos cosas. Cada día te viene, por ejemplo, ya no te viene el cargador, y ahora solo te viene el cable.
O ya no te vienen los audífonos te vienen aparte. ¿Por qué no? ¿Por qué ahí no se aplica, por ejemplo, la garantía implícita? Porque acá va a depender de cada caso en concreto. Por ejemplo, si el proveedor viene y te anuncia y te dice, ¿sabes qué? Por si acaso, este nuevo celular que va a salir al mercado va a venir sin cargador y sin audífonos. Entonces, el proveedor, la empresa de celulares ya te dijo que el celular va a venir sin audífonos y sin cargador. Entonces, ahí no se puede aplicar la garantía implícita en el sentido que ya te explicó, ya te mencionó el proveedor que te está viendo sin esto. Distinto sería si es que el proveedor calla y no te dice nada. Ya. Entonces ahí sí el Indicopy va a analizar la garantía implícita en el sentido de que va a llenar ese vacío que ha dejado el proveedor, analizando qué es lo que tú como consumidor esperas de este proveedor. Obviamente teniendo en consideración las costumbres del mercado. Que al final es algo totalmente subjetivo, ¿no? Porque las costumbres del mercado, digamos, va a depender al final de qué es lo que se tome en cuenta como costumbre del mercado. O sea, eso va a ser bastante subjetivo. Por eso que siempre se le recomienda a las empresas dejar en claro los términos y condiciones de la compra del producto o del servicio que estás ofreciendo. Ahora, para terminar, hacía hincapié hace un momento antes de hablar de garantías de que claramente el Código del Consumidor, cuando habla o conceptualiza el deber de idoneidad, lo menciona como la idoneidad del producto o del servicio que tú estás ofreciendo. Las garantías, que es el artículo 20, expande esta idoneidad ya a toda la experiencia del consumidor con el proveedor. A mí me parece que es peligroso en el sentido de que a los que nos dedicamos a la protección y defensa del consumidor, los que somos especialistas en el tema, digámoslo así, siempre vemos que la vieja confiable, por decirlo de una manera, es, hay que imputar encargos de este caso por infracción al deber de idoneidad. Porque todo puede ser imputado por deber de idoneidad. El deber de idoneidad ya se ha expandido tanto por el tema de las garantías que ahora todo puede ser visto como infracción al deber de idoneidad. Pero a veces estamos alargando las competencias del Indicopy a temas que ya no debería haber Indicopy justamente por esto, por el deber de idoneidad, porque las garantías han permitido que lo que antes era idoneidad, solamente el producto del servicio, ahora por la garantía legal, por ejemplo, podemos ver otros temas, como por ejemplo ahora el Indicopy ve como infracción al deber de idoneidad que el proveedor no te emite una factura, cuando eso claramente lo puede sancionar la SUNAT, y lo está sancionando. Entonces, ahora claro, le dejas carta abierta al Indicopy como para que vea eso. O por ejemplo, cuando hablamos de temas de alimentos o temas de inocuidad, ¿no? Que también pueden ser vistos como temas de idoneidad, y al final, por la garantía legal, el Indicopy termina sancionando disfrazado del deber de idoneidad algo que la DIGESA misma lo puede sancionar. Y así sucesivamente podemos enumerar muchos casos. ¿Por qué? Porque justamente la idoneidad como concepto es tan amplio gracias a las garantías, que el Indicopy al final se está viendo saturado de denuncias por protección al consumidor, que al final son admitidas y son sancionadas ya por infracción al deber de idoneidad de alguna garantía, justamente porque no se ha delimitado la idoneidad como tal. Y al no delimitarse la idoneidad como tal, entonces al final el Indicopy comienza a expandir sus competencias, todo obviamente disfrazado de infracción al deber de idoneidad, y el Indicopy termina viendo cosas que creo yo que otras instituciones públicas la pueden ver sin ningún problema y que igualito estarían, no digamos
protegiendo directamente al consumidor, pero sí sancionando una falta legal del proveedor. Bien, con esto hemos terminado este segundo capítulo del deber de idoneidad. Acá también les estamos dejando mi correo y las páginas de Lovox para cualquier consulta que quieran hacer sobre este tema. Muchas gracias. Lovox, el podcast, llega gracias al auspicio de Lovox, academia jurídica especializada en asesoramiento para la obtención de tu título profesional y líder en capacitación en cursos y diplomados en Derecho.